Muy buenos días, extendemos a ustedes la más cordial bienvenida a la sesión general del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. En esta ocasión, miércoles 18 de agosto de 2021, a cargo de la Subdirección de Servicios al Usuario, la licenciada Rocío Aboites Lucero y el maestro Martín Manuel Díaz Rebollo nos presentarán el tema, la intervención de trabajo social ante la pandemia por COVID-19. Cedemos el uso de la palabra a nuestros ponentes. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Martín Manuel Díaz, soy trabajador social del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. El día de hoy vamos a hablar sobre la intervención de trabajo social ante la pandemia por COVID-19. Comparto la presentación con la licenciada María del Rosario Aboites Lucero. El objetivo de esta presentación es mostrar desde la perspectiva de trabajo social el conjunto de acciones e intervenciones sociales que se han venido realizando durante esta pandemia desde que se inició el estado de alarma. Como profesionales en trabajo social, sabemos que toda situación de crisis social presenta también oportunidades para construir mejores sociedades más inclusivas y más estables. El trabajo social es una disciplina de las ciencias sociales que mediante el método científico de las ciencias sociales estudia la realidad con el fin de generar alternativas de solución para intervenir en las problemáticas sociales haciendo partícipes a los sujetos. El trabajo social cuando se desencadena una situación de riesgo donde se ven afectadas un gran número de personas, ya sea por una emergencia social o sanitaria que desborda los servicios de salud, es necesaria la implicación de profesionales en trabajo social que puedan dar alternativas de solución y generen nuevas respuestas de intervención con la finalidad de brindar una atención integral. El trabajo social surge en el ámbito de la salud, surge como un proceso histórico. Cuando la medicina se percata que el diagnóstico y el tratamiento se ve influenciado por los factores sociales que rodean a la persona, esencialmente en cuestiones que tienen que ver con vivienda y el lugar de trabajo. En el campo de la salud, el trabajo social es definido como la actividad profesional que tiene por objeto la investigación de los factores psicosociales que inciden en el proceso de la salud y enfermedad. Mediante el proceso metodológico, propicia que la población usuaria participe en las acciones de promoción, protección y conservación de la salud, basadas siempre en sus necesidades. La intervención de trabajo social aporta el estudio de las variables sociales, económicas y culturales que inciden en la etiología, distribución y desarrollo de las enfermedades y sus consecuencias. Las funciones del trabajo social en la salud están orientadas a la investigación, a la elaboración de planes de educación para la salud, de promoción, además de gestionar recursos sociales y sanitarios que permitan una mejor recuperación a las personas. Además de propiciar que participen los usuarios, las comunidades y las instituciones. Coordina además acciones con los equipos interdisciplinarios, así como las redes familiares, organizacionales, proponiendo y desarrollando acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas. Los trabajadores sociales sabemos que, como toda enfermedad, el COVID-19 es también una enfermedad social. Esto quiere decir que sus repercusiones no pueden ser solamente pensadas desde el aspecto de la medicina o la biología, sino en la fractura que causa en lo social, en la forma habitual de cómo nos relacionamos, y como profesionales en trabajo social debemos asumir como tarea principal resarcir y fortalecer este lazo social que se ha fracturado por la cuestión de la pandemia. Es un mecanismo principal el volver a restablecer ese mecanismo tradicional que tenemos para poder intervenir con las personas. La pandemia genera problemas a nivel macro y micro sociales. En el aspecto macro social, por ejemplo, podemos considerar la caída de crecimiento económico, la falta de desarrollo social, las dificultades o carencias que presenta el Sistema Nacional de Salud. Como trabajadores sociales de la salud,
que nos encontramos inmersos en una institución, intervenimos en circunstancias que notamos en el aspecto microsocial, tal como la fractura de la vida cotidiana, la falta de los recursos en los hospitales, la reconfiguración o acrecentamiento de ciertos problemas, de ciertas dificultades sociales, como son la violencia familiar o la discriminación de pacientes que sufren COVID-19 y sus familias. Estos son los escenarios en los que enfocamos nuestro actuar al estar insertos en una institución. Son escenarios que impone y que ha transformado la situación de pandemia por la que atravesamos. Bajo este contexto, podemos definir dos esferas concretas de intervención para el trabajo social. La primera tiene que ver con el acceso a los recursos y la segunda con la modificación que tiene que ver con la vida cotidiana, tanto de las personas como de la institución. En la falta de recursos, pues está el acceso a los servicios de salud, a los medicamentos, la información oportuna y verídica sobre todo, el acceso a los servicios funerarios, a la comunicación y recientemente pues en el acceso a las vacunas. La modificación a la vida cotidiana existe con la institución y con los usuarios. Principalmente notamos lo que tiene que ver con el cambio de rol del cuidador primario, definiendo al cuidador primario como la persona o familiar que destina la mayor parte del tiempo de su día en atender asuntos relacionados con la enfermedad de su paciente. Las medidas de confinamiento, por lo tanto, llevaron a las familias a no poder desarrollar en totalidad su capacidad cuidadora, obligándolas a estar ausentes aún en momentos de mayor relevancia como lo era la defunción de sus pacientes. Las intervenciones de trabajo social han tenido como objetivo que estas familias pudieran elaborar un trabajo de resignificación en los cuidados que brindaban. Al no poder estar presentes con ellos, pues teníamos que buscar los mecanismos para mantenerlos informados sobre los cambios relevantes en su estado de salud, mediante dispositivos electrónicos, mantenerlos en comunicación el mayor tiempo posible con sus familiares y permitirles y darles atención pronta para que ellos no sintieran alguna especie de abandono por parte de la institución. El cambio en la vulnerabilidad económica, este fue también un factor importante que se notó durante esta pandemia, o sea, sigue notando durante esta pandemia, ya que las familias que de por sí presentaban cierta situación de vulnerabilidad económica no han tenido la capacidad para asumir gastos extraordinarios, como los que representan el pago de servicios funerarios, cuando se trata de una persona y en algunas familias cuando se trataba de más de un integrante. La adquisición de equipos para su tratamiento médico también conllevaba un gasto que ellos no tenían contemplado y que obviamente no estaban preparados. A la mayoría de los pacientes que egresan por mejoría se les solicita que consigan o renten o compren un equipo que suministre oxígeno suplementario para continuar con su atención médica en el domicilio. Ha sido también importante en estos aspectos conocer el tipo de creencias y los aspectos culturales de cada familia, con el fin de mantener respeto a sus creencias y no ser una parte o una institución que corte esos derechos que tiene, brindar la información correcta y orientar sobre los procesos que vamos desempeñando con ellos ha sido elemental para mantenerlos o disminuir esa incertidumbre que ellos tienen o manejan o nos expresan. Al inicio de la pandemia pudimos notar algo que limitaba su atención médica por los miedos que generaban o el desconocimiento sobre la enfermedad. Nos referimos a la discriminación que llegaban a subir, ya sea en sus comunidades o localidades o dentro de las instituciones, lo que limitaba su derecho a la atención médica. Esto por el miedo que generaba el atender a este tipo de pacientes o sus familias. La pandemia genera condiciones de aislamiento para evitar la propagación de la enfermedad. Aislamiento que rompe con la vida cotidiana tanto de las personas como de las instituciones, obligando a trabajo social a modificar sus protocolos y la forma en la que intervenimos, buscando alternativas que nos ayuden a restablecer los lazos que se han roto y los mecanismos
que nos permitan seguir entablando comunicación directa con las personas y brindar oportunidades para mejorar su atención médica. Todo ello llevó al equipo de trabajo social a reinventarse, reorganizando sus estrategias de intervención y siendo capaces de adaptarlas para ser efectivos y eficientes ante la nueva realidad. Para ello se implementaron una serie de estrategias que cubrieran las anteriores situaciones. Elementos que va a describir a continuación mi compañera Rocío Aboites. Soy la licenciada Madel Rocío Aboites Lucero y daré continuidad al tema. Una de las estrategias metodológicas de trabajo social es la atención individualizada. Nosotros la realizamos de manera cotidiana a través de las entrevistas, de la intervención en crisis, del asesoramiento y la mediación. Tenemos como recursos las visitas domiciliarias, los familiogramas, el estudio social. Tenemos contacto con los familiares del usuario que presenta una situación social que lo aqueja. Asimismo, tenemos instrumentos para dar seguimiento y evaluar cada uno de los casos. En tiempos de COVID, que es lo que estamos viviendo, el utilizar un equipo de protección y hablar de una sana distancia implica barreras en la comunicación y en el soporte ante la situación de crisis. Sin embargo, trabajo social, a pesar de esta condición, no dejó de dar esta atención de la mejor forma posible, buscando las estrategias necesarias para poder dar paso a su trabajo cotidiano. Y lo vamos a ver reflejado aquí, en las funciones de abordaje que nosotros realizamos. Lo vamos a ver reflejado con los familiares, en el enlace entre el equipo médico y la familia o el familiar, el egreso a domicilio y el acompañamiento al final de la vida. Nuestra intervención con los familiares siempre va a ser activa o siempre fue activa. Desde el momento en el que un paciente ingresa al hospital para tener su tratamiento, la intervención con los familiares es una intervención activa todos los días. El primer contacto que tenemos con los familiares es para poderles brindar la información sobre la dinámica del servicio donde se encuentra ese paciente. El familiar va a llegar con miles de dudas, entre ellas, y las más importantes para él, el hecho de saber los horarios, de saber dónde va a recibir su informe médico y de qué manera, si de forma presencial, si a través de la vía telefónica, si va a poder ver a su paciente o no lo va a poder ver. Todas esas dudas nosotros las aclaramos y sensibilizamos a ese familiar a no permanecer en este nosocomio ni a las afueras, sino indicándole acudir a domicilio y utilizar de la manera más adecuada su equipo de protección y permanecer pendiente de la vía telefónica por cualquier eventualidad. Nosotros realizamos un estudio social. Ese estudio social es una herramienta de investigación donde nosotros vamos a conocer todo el escenario familiar. De manera conjunta con el familiograma podemos obtener o identificar cuáles son las redes de apoyo más funcionales para ese paciente, lo cual nos va a permitir planear de la mejor manera
la intervención social en cada uno de los casos. Brindamos contención todos los días. Esta contención es referida por los familiares. El familiar se va a encontrar en un estrés, en condiciones de estrés constante. Va a mostrar el miedo, la angustia, enojo quizás, desesperación por la salud de su paciente. Sumado a una carencia económica que ha golpeado esta pandemia terriblemente a la sociedad, van a surgir conflictos entre los familiares. Y muchas veces esos conflictos que surgen no les permite tomar las decisiones más acertadas o adecuadas para el paciente. Que sea lo mejor para el paciente. Trabajo social está ahí presente, o sea, se presente en esa intervención activa, buscando las alternativas para que todas estas condiciones no nos imposibiliten para realizar el trabajo a nadie del equipo de salud. Por eso brindamos de manera activa esa contención con el familiar del paciente. Aquí les muestro algunas imágenes justamente donde se observa el equipo de protección que utilizamos, sin embargo, siempre realizando la intervención con ese familiar. Ahora pasaremos a la parte del enlace entre el equipo médico y el familiar. Muchas ocasiones el familiar se presenta en la oficina de trabajo social manifestando que la información no le queda clara, que tiene dudas en cuanto a lo que el médico le comenta sobre el diagnóstico o estado de salud del paciente. Trabajo social se da a la tarea de platicar con el área médica y exponer esta situación, siendo así que el área médica explica de forma detallada y en algunas ocasiones incluso de forma presencial al familiar, de manera que nosotros estamos presentes para saber que una vez finalizado el informe y aclarado las dudas, el familiar está plenamente satisfecho con el reporte. Es decir, que esta vez le queda claro, que ya no tiene dudas, que va a dar seguimiento a esa información. Siempre es importante hablar en ese lenguaje claro, que sea comprensible para el familiar. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de generar una confianza. Y eso fue lo que se logró a través de hacer ese enlace. El familiar no se puede quedar con esas dudas. Y finalmente, al buscar al área de trabajo social y trabajo social ser ese puente entre el área médica y el familiar y tener esa resolución, se logró tener esa confianza por parte del familiar. El no ver a su paciente por el aislamiento que se debe de tener, crea un estado de angustia constante en el familiar. ¿Qué fue lo que hizo trabajo social? Haciéndose presente, utilizar los recursos tecnológicos para poder enlazar a familiares y pacientes. Esto minimizaba un tanto el estrés
generado por ambos. Aquí el equipo de enfermería tiene un papel muy importante como apoyo para lograr este enlace. Una vez que el familiar, a través de estos dispositivos, tenía contacto con su paciente, erradicaba muchos de los rumores que surgen ante esta pandemia, ante esta situación. Rumores como el hecho de no va a salir del hospital, no lo atienden bien, el paciente está mal, no le dan lo necesario, etcétera, etcétera. Cuando lo veían a través de esta tecnología, se daba cuenta de la condición de su paciente. Y esa confianza hacia el equipo de trabajo se hacía más fuerte en ese familiar. No obstante de utilizar los recursos tecnológicos, también buscábamos la forma de acercamiento a través de las fotos, de las cartas que se les hacían llegar a los pacientes por parte del familiar. Y que esto era un aliciente y un acercamiento entre ellos. ¿Qué pasaba con esto? Pues que las familias pueden enfrentar de una forma o de una mejor manera la enfermedad. El autocuidado del profesional de trabajo social. Ese autocuidado llamado o reflejado en este equipo de protección que vemos aquí en las imágenes, no nos limitó nunca para poder realizar nuestras tareas y nuestra intervención en cada uno de los servicios de manera cotidiana. Utilizarlo era justamente para salvaguardar, o es justamente para salvaguardar nuestra vida y no exponer a los demás. Pero esta intervención activa que nosotros tenemos está presente, brindando sobre todo un trato respetuoso y digno a cada uno de los familiares. ¿A qué me refiero con esto? Que al inicio de la pandemia y al hablar de un familiar de paciente COVID, muchas veces el miedo de poder tener un contagio hacía que esos familiares fueran relegados, hacía que esos familiares no fueran escuchados. Sin embargo, Trabajo Social se pone su equipo de protección y está presente, brindando esa atención de la mejor manera posible. Las oficinas de trabajo social siempre están abiertas para que todas las personas que lo requieran acudan. Y justo muchos familiares entraban para comentarnos las malas noticias o las buenas noticias, o llorar por el diagnóstico y el pronóstico otorgado en el informe médico, manifestar enojo, frustración, por no saber qué es lo que va a pasar a corto o a mediano plazo, buscando ser escuchados, buscando una palabra de aliento, buscando quizás un abrazo que los fortaleciera o que los fortalezca para poder continuar. En ese tenor, Trabajo Social, pensando en esa sana distancia, busca las estrategias de acercarse a ese familiar. ¿De qué forma?
a través de la mirada, a través de nuestra voz, de nuestra palabra, a través de escuchar activamente a ese familiar, a través de poder abrazar de una forma simbólica, de poderle decir que estábamos con él siempre o que estamos con él de la mano y que no lo vamos a soltar y que vamos a estar siempre en este proceso. Pensando en este autocuidado que debemos de tener. Nunca dejamos de atender y de escuchar a ese familiar. Una noticia que nos da siempre gusto es hablar del egreso a domicilio. Cuando hablamos de que un familiar nos dice, mi paciente se va a casa, tratamos de orientarlo primero de la manera más adecuada para poder realizar este trámite a la brevedad posible y sin complicaciones. Sin embargo, muchos de los familiares manifestaban, aparte del gusto, la angustia también por no tener el recurso económico para poder dar seguimiento al tratamiento. ¿A qué me refiero con esto? Que muchos pacientes requerían oxígeno para poder continuar con esa terapia en casa. Trabajo social se hace presente en esta situación y a través de gestiones necesarias de manera conjunta con las autoridades se logra conseguir donación de concentradores de oxígeno. Anteriormente ya les había comentado que el estudio social que nosotros realizamos nos da un panorama completo de cada uno de los pacientes. Y desde ahí nosotros sabemos qué paciente es aquel que requiere ese recurso para poder egresar a su casa y continuar su tratamiento fuera del hospital. Aquí pongo esta imagen donde el equipo de trabajo social presente da salida a un paciente que va a casita por mejoría, que siempre es una satisfacción. De este lado, en esta imagen, un paciente que después de muchos meses de luchar contra este virus COVID-19, egresa a su casa con su familia. Es uno de los casos más relevantes que tenemos aquí en el hospital. Siempre se les ha sensibilizado, una vez que egresan, a no dejar el tratamiento médico. Los sensibilizamos ante la importancia de seguir. Hay muchos pacientes que después de luchar tantos meses requieren de una atención por mucho tiempo, por rehabilitación, por algunas especialidades o muchas especialidades. Y el familiar, consciente de ello, sabe que no puede dejar de lado ese tratamiento aun cuando vaya a casa. Pero fue y es una satisfacción ver tantos y tantos pacientes que se han ido a su domicilio. Quisiéramos no hablar de este punto, sin embargo, es algo que ha predominado en esta pandemia por COVID-19. El dar acompañamiento al final de la vida. Trabajo social está presente desde el momento en que el médico brinda el informe sobre el deceso de su paciente.
damos la contención necesaria a ese familiar y lo vamos guiando paso a paso en ese proceso hasta el momento de la identificación de su familiar para que pueda ir al lugar pertinente. Esta parte es muy difícil porque nuestro país es un país de costumbres y de tradiciones muy arraigadas. Alrededor de este Acherrae hay muchos pueblos que tienen esas costumbres y esas tradiciones, sobre todo cuando un familiar parte, para poder hacer distintos rituales de despedida en este proceso. Sin embargo, en estos tiempos que estamos viviendo, esto no era posible y hace más agudo el dolor que sufre ese familiar. Y nosotros estuvimos ahí y estamos presentes. ¿De qué forma? Al manifestar incluso el familiar la escasez del recurso económico, la escasez del servicio funerario, el incremento de los costos de los servicios funerarios, nosotros nos dimos a la tarea de poder realizar las gestiones necesarias con el Estado de México y logramos obtener servicios funerarios gratuitos para aquellas personas de escasos recursos económicos. Esto obviamente aligeraba un poco la carga que sentía el familiar en ese momento. No el dolor, pero sí un poco la carga que tenía por no saber a dónde acudir para poder llevarse a su paciente. Corren muchos rumores cuando sucede un deceso. Rumores, ¿qué es eso? Solo palabras dichas por alguien allá afuera. Una de las preguntas que nos hacía el familiar era si iba a identificar a su paciente. Otra, si solo le íbamos a entregar las cenizas y no al paciente como tal. Al aclararle todas esas dudas al familiar, quedaba pues realmente acompañado, se sentía realmente apapachado por el área para poder llegar a esta parte, para poder seguir todo este proceso de un deceso de familiar, de un deceso de ese ser querido, de la partida a la que no queríamos llegar. Pero aquí está el equipo de trabajo social siempre presente, con las medidas necesarias, dando lo mejor de nosotros para poder atenuar este sufrimiento y este dolor de los familiares. Tenemos las fuentes consultadas, aparecen aquí. Y sin más, agradecemos la atención que nos brindaron. Muchas gracias. Buen día. Agradecemos la excelente presentación de la licenciada María del Rocío Aboites Lucero y del maestro Martín Manuel Díaz Rebollo con este importante tema e invitamos a ustedes a continuar participando en las sesiones generales del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca todos los días miércoles. Muchas gracias. Buen día.